Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, voy a leer los versículos 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Si usted lo lee en sus casas, yo lo voy a leer acá en voz alta. Dice así la palabra del Señor. Y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en el mar, la mar, un gran movimiento. El barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Y llegándose sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? Amén. Todos nosotros alguna vez hemos pasado por alguna dificultad. Eh, Nos preocupamos a veces demasiado de cómo haremos para salir adelante de eso que estamos viviendo. Pero la cosa es que pensamos muchas veces salir por nuestros propios medios, nuestro propio esfuerzo. Y nos olvidamos quién es el que está a nuestro lado. Somos hijos de Dios y eso es algo que no debemos olvidar. Imaginemos por un momento que usted está en grandes apuros porque su barco se ha volcado en el mar. Usted cayó al agua, está ahí flotando, tratando de mantenerse a flote, tal vez sujetado a algo, tal vez una madera del bote que cayó, un tronco, no sé, y pasa el tiempo y nadie viene a su rescate. Y comienza a tener sed, se le acabó la comida, no hay que comer, se está deshidratando por el calor del sol, y está completamente solo. Y piensa lo peor. Usted ahí en ese momento piensa que va a morir, que se va a hundir, se va a ahogar, se va a congelar, no sé. Pero de pronto ve venir a lo lejos un rescatista, un barco rescatista. Imaginen la emoción de saber que sus problemas terminaron. Muchos de nosotros nos estamos ahogando en un mar embravecido, sin darnos cuenta que tenemos al mayor rescatista a nuestro lado, en nuestro barco. Siguiendo el texto, en el versículo 23 dice: y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Aquí dice su palabra que los discípulos siguieron al Señor. En nuestro caso particular, ¿estamos seguros de seguir al Señor de verdad y de corazón? Ellos seguían al Señor Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes. Se aglomeraba mucha gente y escuchaba sus mensajes y también veía sus milagros. Muchos hasta eran beneficiados con esos actos. Muchos eran sanados. Muchos veían cómo él hacía eso. Por ejemplo, en aquel milagro de la multiplicación de los panes y peces, por ejemplo, fueron alimentados por lo menos 15.000 personas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de esos 15.000 lo siguieron? Entonces, ¿usted ya decidió seguir al Señor sin temor y sin mirar atrás? Como dice ese himno que nosotros cantamos en la iglesia. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Qué bonita letra. Lamentablemente hay mucha gente que aún le gusta oír la palabra de Dios, pero pocos deciden seguirlo. Nosotros ya decidimos seguir al Señor. Por eso estamos aquí conectados, aprendiendo, listos para lo que venga en nuestra vida.
Recordemos lo que dice Lucas 9:62. Y Jesús le dijo, dice, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios, dijo Jesús. Nunca olvidemos eso. Luego Mateo 24, del capítulo 8, dice, y aquí fue hecho en el mar un gran movimiento. El barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Él dormía. En ese barco, hermanos, estaba Jesús y sus discípulos. Y de pronto se puso todo oscuro. Estaban en el mar y todo se puso oscuro y comenzó una tempestad, una tormenta. Y el barco quedó cubierto por las olas. En la vida de alguien que tiene a Cristo, como nosotros, también pueden haber momentos oscuros. Nuestro hogar también puede pasar por turbulencias. Jesús nunca prometió que sus hijos no tendrían problemas. Lo que sí prometió es que nunca estaríamos solos. Él nunca nos dejaría solos. David escribió en el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. La promesa de Dios no es que nunca tendremos turbulencias. La promesa es, hermanos, que Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nunca prometió que no lloraríamos en este caminar junto a Él, sino que cuando las lágrimas corriesen por nuestras mejillas, Él iba a estar ahí para secarlas. Lo que el enemigo más desea es destruir la vida de los hijos de Dios. Había tormenta en aquella noche. Jesús estaba presente, pero dice su palabra que dormía. Impresionante, ¿no? ¿Por qué Jesús dormía? No era porque era Dios y podía resolver el problema en cualquier momento. No. El Verbo se hizo carne. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se hizo hombre de carne y hueso como nosotros. El Señor Jesús también tenía temor. Sin embargo, era un ser humano que vivía en paz con su Padre. Cuando venía la noche, Jesús antes de dormir, él conversaba con su Padre, recibía la paz de su Padre y después se acostaba y dormía. Afuera podía estar soplando el viento, podía haber oscuridad, el agua podía estar entrando en el barco, pero él dormía, porque había conversado antes de dormir con su Padre. Cuando aprendamos a conversar con nuestro Padre Celestial antes de dormir, no tendremos miedo a nada. No pensemos que simplemente orando los problemas van a desaparecer. Es necesario que nos levantemos, que como hizo Jesús, seamos despertados. Es necesario que salgamos al frente y reprendamos los vientos y la mar. Es necesario que hagamos todo esto. Pero no sirve de nada si no hablamos con nuestro Padre primero, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos alimentamos cada día. Jesús dormía porque estaba en paz con su Padre. Cuando nosotros estemos en paz con Dios, no tendremos miedo a la muerte, ni a la vida, ni al pasado, ni al futuro, ni a la hechicería, ni cuando se cruza un gato negro. Mucha gente le da miedo, ay, se cruzó un gato negro. O cuando hay una escalera le hacen el quite y creen que les va a pasar algo si pasan por abajo. Los hijos de Dios no debemos tener miedo, porque Jesús está con nosotros. Existe mucha gente que no tiene fe en el Señor, más confía en los hombres. El texto bíblico en el versículo 25 dice, y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos, le dijeron. No es ni San Pedro, ni San Juan, ni San Mateo, tampoco la Virgen María.
Ellos eran solo seres humanos como nosotros. No tienen poder para salvar. Ellos estaban en lo correcto. Los discípulos estaban en lo correcto. El único que podía salvarlos era Jesús. Si entre los discípulos quienes dijeron, Señor, sálvanos, ¿quién estaba? Estaba Pedro y Juan. Y ellos gritaron, Señor, sálvanos. ¿Cómo puede alguien hoy arrodillarse frente a la imagen de Pedro, de Juan, si cuando estaban vivos no tenían poder para salvarse a sí mismos? ¿Cómo podrían ayudar a otros hoy si están muertos? Ellos necesitaron a Jesús en aquel momento y le rogaron que lo salvara. Nosotros hoy en día también necesitamos del Señor. Jesús es el único que puede resolver nuestros problemas, el único que puede curar nuestras heridas, el único que puede perdonar nuestros pecados. El versículo 26 dice así, y Él les dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Fe es confiar. Necesitamos confiar en Dios. Existen muchos que no tienen fe en el Señor, pero sí confían en los hombres. Sí confían en los hombres. Por ejemplo, un día alguien me dijo en mi trabajo, él sabía que yo era cristiano y siempre se burlaba de mí y me decía, ¿tú ya tomaste o compartiste un asado con Dios? Yo le dije, no. ¿Y alguna vez cuando niño jugaste fútbol con Dios? No, entonces, ¿por qué crees en Él? Me dijo. ¿Ya apretaste la mano de Dios? ¿Lo has tocado? No, le dije, y él me dijo, entonces, ¿por qué crees en Él? Si no lo has visto, no lo has tocado. Esta persona que yo conocí un día era incapaz de creer en Dios. Yo trataba de hablarle, pero no, era incapaz de creer en Dios. Porque no lo veía, porque no podía tocarlo. Hasta que cierto día algo pasó en su vida y tuvo que irse del trabajo. Pero antes de irse se me acercó y me pidió que orara por él y su familia. Y se fue y nunca más volví a verlo. Nos vamos a topar con muchas personas así. Existe gente que no cree en Dios porque no pueden verlo ni tocarlo. Mas yo les digo, fe es confiar. Confiar en las cosas que no se ven, que no pueden tocarse. Si pensamos un poco en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir, todos tenemos fe en personas que no conocemos y que a pesar de todo creemos en ellas, creemos ciegamente en ellas. Por ejemplo, cuando usted viaja, dice, voy a hacer un viaje, voy a comprar los boletos en avión. Y subimos a un avión y viajamos. Nunca vimos al piloto. Nunca en nuestra vida vimos al piloto. Pero nos subimos al avión. No sabemos si el avión se puede caer cuando esté volando. Nos subimos al avión y nos dormimos. La azafata habla y nosotros nos dormimos. Sabiendo que cuando despertemos estaremos llegando al destino que queríamos llegar. Confiamos ciegamente en ese hombre, pero muchas veces no confiamos en Dios lo suficiente. Además, Dios se ha dado a conocer y cuanto más lo conozcamos, más vamos a confiar en Él. Por ejemplo, cuando nos duele la cabeza, por ejemplo, a mí me duele la cabeza, vamos a una farmacia, pedimos algo para el dolor. Le decimos al hombre de la farmacia, ¿puede darme algún comprimido, algo para el dolor? El hombre de la farmacia puede darnos un comprimido de veneno si quiere. Nunca lo vimos antes a ese hombre de la farmacia. No sabemos quién es.
pero confiamos en que nos está dando un remedio y lo tomamos. Así confiamos en esa persona, pero no queremos confiar en Dios. Nuestra vida como hijos de Dios es confiar en Él, el que Él hará la obra. Es querer conocerle cada día más. Necesitamos pensar más, pasar más tiempo con Él, orando y meditando en su palabra. Y cuando más lo conozcamos, más vamos a confiar en Él. Y cuando más confiemos en Él, más fe tendremos. Entonces, hermanos, como conclusión, les invito a que cuando lleguen las pruebas a nuestra vida, no tengan miedo, porque sabemos que Dios no falla. El barco puede dar la impresión que se está hundiendo, pero sabemos que no, porque Jesús está con nosotros. Aprendamos a dormir en medio de la tempestad, en medio de la turbulencia, porque hablamos con nuestro Padre antes de dormirnos y Él colocó paz en nuestro corazón. Yo los invito una vez más a decidir, entregando su vida y poniendo su confianza en Dios, diciendo, Señor, me entrego a ti y aunque vengan turbulencias, no voy a tener miedo. Voy a estar en paz porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, no habrá tormenta que pueda hundirme ni derrotarme. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.